Relatos Paranormales Oficial. Esta historia que voy a contarles ocurrió hace unos años en plena pandemia. Me tocó vivirla cuando yo tenía unos 15 años de edad, y acepto que fue muy doloroso, pero también espeluznante, ya que ha sido lo más horrible que me ha tocado vivir a mi corta edad. Somos una típica familia que vive al norte de la Ciudad de México. La casa donde habitamos tiene un terreno grande en el cual hay varios cuartos o departamentos. En el más grande vive mi padre, que es el hijo de mis abuelos, dueños de la casa, mi madre, mi hermano y yo. En el departamento más chico, mis dos abuelos, los cuales siempre demostraron tenerse mucho amor, a pesar de su edad y de tantos años que vivieron juntos. Siempre que podían hacían demostraciones del gran amor que se profesaban. No les importaba que hubiera gente allí. Ellos se besaban y se decían cosas muy románticas. Para mí era una pareja ejemplar, pues era la prueba de que el amor entre esposos es real. Cuando vino la primera onda de la pandemia a México, lamentablemente mi abuelo enfermó de COVID. Fue una semana horrible, aunque al principio todo estaba bien. Éramos muy cuidadosos en llevarle comida, ropa limpia y cosas que necesitaba. Lo aislamos en su departamento, mientras que mi abuela se fue a vivir al nuestro mientras duraba la enfermedad. Lamentablemente nuestros intentos por ayudarlo fueron insuficientes, pues mi abuelo falleció en el mes de agosto. Mientras él agonizaba por llenar sus pulmones de aire, lo vimos quejarse y retorcerse de dolor. No pudimos abrazarlo o tomarlo de la mano, solamente lo vimos morir mientras mi padre lloraba. Esto fue algo que nos dolió mucho, pues él era el pilar más fuerte de la casa. Mi abuela estaba muy triste y todos los días lloraba su ausencia. Debido a la situación que se estaba llevando en México, no pudimos hacer un funeral, como lo dictan nuestras costumbres, con misas y rezos, rodeados de nuestros amigos y familiares que nos apreciaban. Así que mi padre se limitó a contratar un servicio funerario que incineró a mi abuelo, y que varios días después nos entregaron en una urna para guardarlo en la sala del departamento de mi abuela. Un par de semanas después de la partida de mi abuelo, empezamos a notar que mi abuela todo el tiempo tenía mucho frío. Estaba ausente, dormía todo el tiempo y a veces se despertaba en las noches llorando en la cama que durante años compartió con el ser que más amó en su vida. Pensamos que tal vez también ella estaba enferma, así que la llevamos a diferentes laboratorios para que se realizara pruebas, pero todas salieron negativas. Pensamos que tal vez era depresión por la muerte de mi abuelo, pero cuando le preguntábamos, siempre cambiaba de tema o simplemente no nos respondía y se quedaba dormida. Una noche fría del mes de septiembre, estábamos todos dormidos, cuando de repente escuchamos un grito aterrador que provenía del cuarto de mi abuela. Nos despertamos y corrimos hacia ella. A través de la ventana de la habitación se podía ver la silueta de un hombre joven y erguido. Al entrar, la imagen que vimos nos heló la sangre. Era mi abuela, tirada en el piso, retorcida de pies y manos, con sangre en su rostro y una cruz en su mano, la cual siempre estaba colgada en la pared de su habitación. Pero la silueta que habíamos visto a través de la ventana ya no estaba. Cuando mi padre se acercó para levantarla del piso, ella lloraba y gritaba: «Yo te amo, déjame vivir, déjame vivir». Rápidamente la levantamos del piso y la recostamos sobre su cama, pero ella no quería estar ahí. «Llévame a tu casa, por favor», le imploraba a mi padre, quien de inmediato la cargó entre sus manos como una niña pequeña y corrió hacia nuestro departamento. Le preguntamos qué había pasado, pero no nos respondió y se quedó dormida. Varios días después de ese hecho, mi abuela dijo que quería salir al mercado a comprar unas cosas. Como era pandemia, no la dejábamos salir. Mi madre se ofreció a ir a comprar lo que ella necesitara,
con tal de que no saliera y se expusiera a la enfermedad, pero se negó y se fue a su departamento, sin imaginarnos que aprovecharía un momento de descuido para escapar de la casa. Fue al mercado de la colonia, donde había un puesto en el cual vendían veladoras, plantas y artículos de brujería. Varias horas después llegó a la casa. Mi padre estaba muy molesto porque había salido sin avisar y sin los cuidados pertinentes. Mi padre le quitó de las manos una bolsa con varios artículos y le pidió una explicación de dónde se había ido y por qué compró todas esas cosas extrañas. Ella, muy molesta, se la volvió a arrebatar y dijo que no nos metiéramos, que ella iba a solucionar todo lo que estaba pasando. Finalmente se metió a su departamento y cerró su puerta. Esa noche, después de cenar juntos como familia, mi abuela se fue a dormir temprano a su cuarto. Se despidió de nosotros diciendo que estaba muy cansada. Le dio un beso en la mejilla a mi padre y le dijo que la disculpara, pero que ya no aguantaba un día más estar en el encierro. Mi padre la abrazó y le dijo: «Ya perdí a mi padre, no quiero perderte a ti también». Ambos se abrazaron y finalmente se dirigió a su cuarto. Cerró su puerta por dentro y todos nos fuimos a dormir. Aproximadamente a la 1 de la mañana nos despertamos porque un horrible olor, como a carne y plantas quemadas, se sentía en el ambiente. Fuimos a ver a mi abuela y sus luces estaban prendidas. Al acercarnos a su cuarto, notamos que el olor asqueroso y nauseabundo provenía de su interior. Mi padre desesperado le gritaba que abría la puerta, pero ella no le hizo caso. Me asomé por un pequeño espacio entre la puerta y pude ver a mi abuela sentada en el piso, con muchas cosas raras a su alrededor. Tenía poca visibilidad esa imagen por la cantidad de humo que había en el lugar. Sin embargo, lo que sí recuerdo es que ella repetía palabras raras que yo jamás había escuchado, palabras en una lengua extraña. Orisha, gritaba con un dolor desgarrador en su alma. Orisha. Yo no sabía qué hacer y comencé a pegar en la puerta y a gritar que nos abriera, aunque jamás nos escuchó. Aproximadamente 10 minutos después de gritos y golpes y cientos de intentos por abrir la puerta, mi madre llegó con la llave del cuarto, al mismo tiempo que mi abuela caía al piso sobre aquellas hierbas carbonizadas que estaban a su alrededor. Mi padre por fin pudo abrir la puerta y sacamos a mi abuela de allí y la llevaron a mi habitación. Tenía varias heridas y laceraciones en pies, manos y cuello, provocadas por las cenizas y carbones que utilizó para lo que al parecer era un ritual. El olor en el ambiente era horrible y nauseabundo. Había carne quemada, una cabeza de cabra con sangre y sin ojos, hierbas y pelo de animal. Mi padre llorando le pidió una explicación, pero ella solo repetía: «Orisha nos ayudará». Me quedé en el cuarto de mi abuela, llorando, porque no entendía lo que estaba sucediendo. Así que recogí y limpié todos los restos de plantas, carne y huesos que encontré mientras limpiaba. Finalmente deposité todo en una bolsa y lo llevé a la basura, pero el olor aún seguía siendo muy penetrante. A la mañana siguiente mi abuela despertó muy triste y cansada. Mis padres no estaban en la casa, solo estábamos mi hermano menor y yo. Me acerqué a mi abuela para platicar con ella y le pregunté qué estaba pasando, qué era eso que encontramos en su casa. Me hizo una caricia con sus pequeñas y delgadas manos y me dijo: «Siéntate aquí a mi lado, hija. Quiero contarte una historia». Me senté junto a ella, la tomé de la mano y escuché la historia más triste y terrible que jamás había oído. Resulta que cuando ella y mi abuelo eran jóvenes, de aproximadamente 16 años, en su pueblo natal en Veracruz, ellos se habían conocido en una fiesta de esas que hacen en los pueblos donde toda la gente asiste. Cuando conoció a mi abuelo, ella se enamoró a primera vista de él, pero mi abuelo no le hizo mucho caso. Al paso de los días, él se había vuelto una obsesión para mi abuela, pero no sabía cómo hacer que él se enamorara de ella. Recordemos que en esa época eran los hombres
los que tenían que acercarse a las mujeres. Una amiga de mi abuela le contó que tenía un familiar que venía de Catemaco y que se dedicaba a hacer brujería y amarres. Mi abuela le pidió que la ayudara para hacer que mi abuelo se enamorara de ella. Así que la amiga le consiguió un conjuro para cumplir su deseo. Sin embargo, no se imaginaban lo que el futuro les traería. Cierto día la amiga llegó con mi abuela. Tenía una hoja escrita a mano, la cual se veía muy vieja por su color amarillo y desgaste del tiempo. En ella venían escritas varias oraciones y palabras extrañas, además de una lista de artículos para hacer un ritual. Como si fuera un juego, las dos niñas consiguieron los objetos y comenzaron a hacer la brujería sin saber lo que estaban haciendo. Unos días después, mi abuelo se acercó a mi abuela y se hicieron novios. A partir de ese día, se juraron amor eterno y se hicieron la promesa de seguir juntos toda su vida. Cierto día salieron a caminar juntos por la plaza del pueblo y comenzó a llover. Trataron de correr para esconderse de la lluvia, pero ambos resbalaron y cayeron por una escalera. Cuando mi abuelo se puso de pie, ayudó a mi abuela a levantarse y ambos tenían sangre en sus manos. Se limpiaron con el agua de lluvia, pero la sangre no paraba. Ambos se reían por lo gracioso de la situación. Mi abuelo tomó la mano de mi abuela y le prometió que la amaría toda la vida y que siempre serían fuertes para ayudarse a levantar si alguno caía. Le dijo que siempre estarían juntos en vida y en la muerte y que jamás se iban a separar. Esa promesa la sellaron con sangre de ambos, cobijados por las nubes oscuras y la luna que ya aparecía en el cielo. A los pocos días, ambos huyeron a Ciudad de México, donde se casaron y tuvieron familia. Mi abuela me pidió un poco de agua y me apuré a dárselo. Le ayudé a tomar del vaso y se recostó nuevamente para continuar con su relato. Cuando mi abuelo murió, mi abuela estaba muy triste, pero varios días después, mi abuelo se aparecía todas las noches en sus sueños y le decía que venía por ella, que recordara la promesa que se habían hecho cuando eran jóvenes. La noche en que escuchamos el grito aterrador de ella, me contó que mi abuelo se apareció nuevamente en sus sueños, pero que al despertar, él seguía allí, solo que en su versión joven. Ella lo podía ver y tocar. Le pidió que por favor la dejara en paz, que ella lo amaba, pero que quería seguir viva por sus hijos y nietos. Él se limitó a decirle: «Nos prometimos amarnos en la vida y en la muerte, así que vengo por ti». La tomó del brazo y se puso de pie. Poco a poco se elevaron del piso, pero mi abuela forcejeó y cayó tirando el crucifijo que tenía en la pared. Fue cuando se dio cuenta que no era un sueño, que efectivamente estaba mi abuelo joven frente a sus ojos. Recordó la promesa que hicieron, la cual pactaron con sangre, y se arrepintió de haber utilizado brujería para hacer que se enamorara de ella. Todas aquellas imágenes pasaban por su mente, cuando nuevamente mi abuelo la tomó del brazo y ella sintió su mano tan fría que le quemaba la piel, por lo que ella simplemente gritó de dolor. Mi abuelo la sujetó del otro brazo. Nuevamente empezaron a elevarse. De repente escucharon que todos estábamos del otro lado de la puerta, gritando que nos abriera. Mi abuelo, al escucharnos, la dejó caer y desapareció. Fue en ese preciso momento cuando entramos a la habitación y la vimos tirada con el crucifijo en sus manos. El relato que estaba escuchando me tenía congelada de miedo. No sabía qué hacer ni qué decirle. Le dije que hiciéramos juntas oración y que le diría a mis padres lo que me estaba contando. No obstante, me dijo que ya nada se podía hacer, que eso ya lo había hecho todos esos días y que no había funcionado, por lo que su última opción fue acudir con la bruja del mercado. Le contó qué había pasado y le dijo que posiblemente habían usado un antiguo amarre de brujería cubana, para el cual no había solución, y menos porque habían hecho una promesa sellada con sangre para la eternidad. También me dijo que lo que ella hizo la noche anterior con la cabeza de cabra y las hierbas era una especie de ritual para romper esa promesa, pero mi abuelo le dijo
que no había forma de deshacer lo que habían prometido, y que mañana vendría nuevamente por ella, y sería la definitiva. Mi abuela cerró los ojos, respiró profundamente, y se quedó dormida. Cuando llegaron mis padres, les conté la historia. A pesar de esto, no me creyeron. Yo estaba muy asustada, y solo pude hacer mucha oración. Le pedí a Dios que ayudara a mi abuela, y que la perdonara por haber utilizado brujería, y que ella no sabía lo que hacía, pues apenas era una niña cuando sucedió. Ese mismo día mi abuela pasó todo el día dormida. Apenas despertaba para probar un poco de alimento, pero se quedaba dormida otra vez. En la noche nos fuimos a dormir todos, y yo me quedé en la misma habitación que mi abuela. Yo escuchaba que ella se quejaba mucho, hacía sonidos como si algo le pesara. Me desperté y la abracé. Le dije que se calmara, que todo iba a estar bien y que Dios nos iba a ayudar. Fui a despertar a mis padres para decirles lo que estaba pasando. Me acompañaron a su lado y escuchamos que balbuceaba palabras extrañas y suspiros que indicaban que estaba teniendo un malestar. De pronto, abrió sus ojos y dijo: «Las promesas deben cumplirse». Cerró los ojos y jamás volvió a abrirlos. Mi abuela murió en el acto. Mi padre se abalanzó hacia ella abrazándola y llorando, pero ya era demasiado tarde. Hasta la fecha, esta historia es algo que me afecta mucho, porque no sabemos hasta dónde puede tener impacto una promesa que hacemos. Mi abuela cometió el error en su juventud de jugar con brujería, que no sabía hasta dónde le iba a afectar. Al final logró su cometido, que fue enamorar a mi abuelo y tener una vida a su lado, pero nunca se imaginó que esa promesa y la brujería juntas serían las causantes de su propia muerte. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atuc para Relatos Paranormales Oficial. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Por acá en pantalla les dejo otras historias más. De igual manera, si tienen alguna historia de compartir, encontrarán la página de Facebook en el comentario fijado. También les recuerdo que ya estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.